¿Qué tal? Muy buenos días. Hacía unas semanas, ¿no?, que no nos veíamos, pero hablando de actualidad hoy en las birras de aquí con mis compañeros, a los que saludo ya. Albert Llueca, ¿qué tal? Buen día. Hola, hola. Kiko, buen día. Kiko Dan. Hola, buenas. Bueno, que digo que parece que fue ayer cuando hicimos la última conexión, porque vamos a repasar los titulares y estamos con el puñetero, iba a decir otra palabra, dichoso coronavirus todavía. Es verdad que no estamos en la situación dramática de los meses duros del confinamiento, pero no podemos bajar la guardia. Empezamos ahora un periodo después de 2 meses atípicos de verano sin prácticamente turismo internacional, con un sector básico que no ha funcionado. Julio parecía que iba a anticipar un agosto muy correcto, pero al final el aumento de los brotes y de los contagios pues nos han tirado por tierra un sector clave, y lo peor es que todavía no hay un horizonte claro, definido de cuándo vamos a superar la pandemia. Si hay vacuna a partir de noviembre-diciembre o no la hay, si se podrá vacunar todo el mundo en el sentido literal, del mundo mundial. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos nosotros a retomar a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube, los miércoles las entrevistas de aquí también a las 11, y luego en redes sociales lo vamos a poder ver, estos dos espacios, las birras y las entrevistas, y repasaremos siempre también que hagamos algún programa especial los titulares, pues en el momento en el que estamos hablando, del periódico de aquí.com. Entonces, en estos momentos, detenida tras hacerse pasar por abogada y estafar a otra mujer 311.000 euros en Castellón. Pues era una abogada un poco cara, ¿no, Kiko? No sé si tú cobras 311.000 euros por... A mí me has hecho un trabajito, me has cobrado menos. Ahora miraré la factura, a ver No, si me has clavado... faltaban unos ceros, Pere. Sí, faltaban tres ceros, es verdad. Bueno, bromas aparte, los casos de coronavirus a nivel mundial alcanzan los 28,6 millones de contagios. La India, lógicamente, el país más poblado, pues en solo 24 horas, 94.000 personas contagiadas. Las mascarillas y las distancias marcan las pruebas a los boinas verdes en Alicante. Pues se nos ha colado ahí una noticia un poco más amable vinculada a este tema. Y seguimos con los contagios a nivel de España, que siguen en aumento, a punto de cumplirse 6 meses de pandemia, con mejoría en aquellas comunidades donde, pues donde el verano fue más complicado al principio, como fue Aragón o Cataluña, que no es que estén especialmente bien, pero van mejorando paulatinamente. El martes, el tiempo, siempre el servicio público que ofrece el periódico de aquí.com, suben las temperaturas y podría llover en el interior de Castellón, también en este final de verano, con descenso de temperatura hace un par de semanas, pero que bueno, aún vamos a tener calor para rato, por lo menos esperemos que hasta mediados de octubre. En sucesos, la Policía Nacional detiene en Valencia a 2 hombres y a un menor por amenazar con armas blancas a otro y agredirlo. Juventud muy comprometida, muy comprometida. Sigue sin aparecer en clave de sucesos, no abandonamos. Una noticia que dábamos ahí en exclusiva por la tarde. Sigue desaparecida la mujer que desapareció ayer en Carlet. Una mujer de 51 años, 68 kilos. El hijo lanzaba un SOS a través de redes sociales. Bueno, de momento, a estas horas, no ha aparecido. Para que la gente ahí te está las fotografías. Si saben algo, pueden llamar al teléfono de la Guardia Civil y lo van a agradecer. Y terminamos, por no alargarnos mucho, en deportes. Cientos de aficionados protagonizan una marcha contra la gestión de Meriton en el Valencia, y un ex consejero presenta una querella contra Peter Lim, a pesar de esa victoria en el derbi, de la que también informamos, de 4-2, la victoria del Valencia frente al Levante, que sin embargo no parece apaciguar o pacificar o hacer que las aguas del Valencia pues estén un poquito más calmadas. Bueno, pues esto es lo que da de sí, así 3 o 4 titulares o 6 titulares del periódico de aquí.com. Bueno, preguntaros, en primer lugar, cómo veis esto de la pandemia, cómo veis, ahora que ya hemos llegado al Ecuador del mes de septiembre sin darnos cuenta, con cifras de paro, con los ERTES
que parece que acabarán prorrogándose en algunos sectores. No se sabe si se va a consumir el paro en el caso de que así sea, si va a ser al 50% lo que va a pagar el Estado a la gente que esté todavía en ERTE, sobre, es decir, la mitad del salario que percibiría si estuviera en la empresa. Bueno, ¿qué os parece? Mira, yo una de las cosas así más rápidas que veo, que supongo que hablaremos, es que se han de poner de acuerdo para aprobar los presupuestos generales del Estado, porque creo que es básico. O sea, no podemos estar con los presupuestos de Rajoy, no podemos estar con la ley Montoro encima de la mesa y debemos de hacer reformas, ¿no? Que Kiko muchas veces lo ha dicho, hacer reformas urgentes y necesarias para combatir esta pandemia y para combatir el momento económico que tenemos. Pero sí que es verdad que hemos estado 3 meses, 4 meses un poco aletargados. Parecía que íbamos a activar, ¿no? ¿Os acordáis que hablábamos en mayo, junio, que parecía que iba a tener marcha? Y como se ha demostrado, los ayuntamientos sí que han funcionado, las diputaciones han funcionado y muy bien, las autonomías han funcionado, pero el Estado no ha funcionado. Kiko. Bueno, los presupuestos hay que aprobarlos, pero no de cualquier presupuesto. Es decir, yo creo que es más una visión económica que tenemos que tener y el problema de España sigue siendo el mismo. Tenemos una administración elefantiásica que hay que mantener, muchísimo gasto público y ahora pues el mantenimiento o la sostenibilidad de lo que se promete desde el gobierno central, que es más gasto público a través del dinero que paga de Europa, que va a ser a devolver, pues ya ha comprometido el 100% del PIB en España y desde luego va a ser un lastre que nos va a atar, pues no a nosotros, sino incluso a las generaciones futuras. Entonces, si seguimos con una economía lenta, con una tasa de paro insostenible que va a ser más insostenible, vamos a subir el gasto público que va a tener que soportar la iniciativa privada en su mayor parte, pues el país, en fin, si no estuviéramos en la Unión Europea, España podría haberse declarado en quiebra fácilmente. Entonces, y si no ahora, un poco. Entonces, no sé, hay huida de capital, hay huida de empresa y va a haberla más. Entonces, o se mejoran las expectativas y las facilidades para crear empresa y generar actividad económica para que ésta pueda poco a poco arrancar la vida económica del país, o si no, sinceramente, no sé, no lo veo muy, ni siquiera gris, lo veo bastante negro. Y con el gobierno que tenemos, pues nada me hace pensar que las iniciativas económicas que vayan a ir vayan a ser encaminadas a activar la actividad económica, sino más bien a estrangularla. Nosotros, España, a diferencia de otros países, somos el país seguramente de los países avanzados y más ricos, de los que peor estamos pasando la crisis económica provocada por la pandemia sanitaria. Hay que ver los datos del PIB, los datos del paro a los que alude Kiko, y sin embargo tampoco están tomando las medidas que toman en otros países como en Francia, donde se están poniendo muchísimas facilidades a las empresas. Sánchez ha reactivado la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña a costa de Ciudadanos, y en España tenemos esa debilidad del gobierno actual, que además a la que se une la inestabilidad en Cataluña, donde están pues seguramente pendientes de convocar y de celebrar elecciones autonómicas antes de que acabe el año. ¿Vosotros creéis que saldremos en cuanto a presupuestos? ¿La política acompaña para superar la crisis económica? Mira, yo una frase que me va a gustar mucho a Kiko, que es la herencia recibida, ¿no? La herencia recibida es una frase muy buena. Partimos de una economía que viene de otras legislaturas donde nos ha sentado la economía. La economía no viene una pandemia en marzo y la economía cambia, sino la economía ya venía así. Y venimos de una herencia recibida no del PP, no de Rajoy, sino de la no moción de censura que Podemos dijo no en su momento. O sea, tenemos que partir de esa base. O sea, venimos de unos presupuestos prorrogados, venimos de unas leyes que nos han cambiado, de una mayoría que no es mayoría, que al final ahora lo que decía Pérez, para unirse y para poder, tiene que volver a renegociar. O sea, en lugar de tener cerrado todo, como se ha hecho muchas veces. O sea, es decir, es una visión de política de cortoplacista, o sea, no largoplacista.
Entonces, ¿qué ha pasado con Alemania? ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Qué ha pasado en nuestros países? Porque esta parte ya la tenían. O sea, igual el sistema democrático ahí, el sistema de elección ahí es diferente, no lo sé. Pero la cuestión de esto es que la economía allí, en Alemania, estaba saneada. O sea, viene una pandemia, sí, va a caer la economía, pero se puede mantener, porque ahí está, la base es buena. El problema aquí es que llevamos 8 o 9 años teniendo base muy mala a nivel estatal. O sea, no a nivel local, que sí que se puede mantener y todo, a nivel estatal. Y encima ahora el Estado quiere coger los ahorros de los ayuntamientos y repartirlos a su antojo. Es un poco de yo me he cuidado en salud, yo estoy cubriéndome la espalda para que yo tener algo y poder arreglar cosas en mi municipio y llega el Papa Estado diciendo, no, no, ahora lo cojo yo y te lo reparto como quieras. Pero yo creo que la base es mala. Entonces, si la base es mala y viene una pandemia, la economía se perjudica más, no solo por este gobierno, sino por los anteriores. No sé, a ver, yo creo que para echar la vista atrás no hay que irse tan corto. Es decir, la tasa de paro española está desde los años 80 o así, es alta. Es decir, en comparación con cualquier país occidental, la tasa de paro es alta. Y yo creo que tenemos un problema de concepto, de visión de lo que es la economía. Y el problema aquí son los mantras. Y el problema es que desde cierto sector de la izquierda se utilizan muchísimos mantras que dificultan y entorpecen cualquier tipo de avance. Y me explico. El mantra de que lo público es bueno y lo privado es malo. El mantra de que no podemos hablar de pensiones ni de hablar de privatizar pensiones o hablar de la estructuración de la seguridad social en tanto en cuanto esta está sostenida o está sostenida por, digamos, por una pirámide poblacional que tendría que ser joven para poder mantenerse, cuando no tenemos no tenemos ese estado. Es decir, tenemos un sistema público de pensiones que iría muy bien si la pirámide poblacional fuera joven, pero no, tenemos una pirámide poblacional vieja. Y por tanto, esto no se sostiene. Ya años atrás se lleva avisando de la insostenibilidad del sistema de pensiones cuando la economía iba bien, cuando no estábamos en crisis. Pero ahora que estamos en crisis y vamos a estarlo más, ya veremos de dónde sale el dinero. No se puede meter mano absolutamente a nada porque enseguida te salta el mantra. Y el problema es el mantra. Y entonces, cuando tenemos a un presidente que es el Pablo Iglesias, que está pretendiendo que la baja de los padres de los chiquillos, o sea, aquellos chiquillos que vayan a cuarentena porque alguien de su clase ha dado positivo, tengan que pagar la baja, es normal porque el padre está obligado a quedarse en casa y por tanto no va a trabajar. Pero claro, ¿este dinero de dónde sale? Si sale de la empresa está suficientemente agobiada ya con un recorte de beneficios que redunda obviamente negativamente en qué dinero va a poder destinar a los trabajadores. Es decir, los costes sociales y los costes energéticos de las empresas en España son muy altos, por tanto los hace poco competitivas. Es decir, no podemos sostener este sistema de que todo va muy bien sin que entre dinero. Y ese es el problema. No hay productividad, no hay competitividad y por lo tanto no se puede sostener. Y encima nos autolimitamos el poder reformarlo. En Alemania tienen un sistema de pensiones y de seguridad social y de sanidad muy distinto al que tenemos aquí, pero así como el resto de Europa. Y no sé, y aquí parece que como el dinero no es de nadie, que dijo la ministra Carmen Calvo, pues podemos tirar de él. O como dijo el hermano Garzón, pues como que hagan más dinero, ¿no? Y ya está, que hagan más billetes. En fin, con ese nivel estamos y es francamente desesperante. Pere, no se te oye. Creo, Pérez. Ahora. No, aún no. Aún no. Uy. Porque creo que me sale muteado, Pere. ¿Solo estás tú? ¿Cómo que solo estoy yo? A mí se me escucha. A ti sí. Ah, pues también aparece como mute. Yo sigo con mi speaker. Con mi speaker. Me ha gustado eso del hermano de Garzón. A ver, la economía es global, Albert, o damos facilidades, pero es que ni siquiera a nivel legislativo se dan facilidades. Es decir, el momento de cambio de globalidad
con estatalidad, en el sentido de Estado, política y geográficamente hablando, pues está en crisis y no hay manera de... A ver. Creo que han dado por el otro. No, pero tú date cuenta que lo de hacer la monedita, ¿no? La maquinita de hacer billetes, Sí. que antes lo hemos hablado. Si no estuviéramos en Europa, devalúas la moneda y en un momento tienes esa visión. O sea, puedes devaluar moneda y aumentar economía. O sea, eso es lo que sí que ha hecho Estados Unidos, lo que sí que han hecho otros países de Asia, China, por ejemplo, y tal. Claro, que en Europa no puedes hacerlo. Entonces, la economía tuya no depende de ti solo, sino depende de la Unión Europea. Entonces, entre todos hay que generar ese cambio económico. O sea, no puedes ir por libre, sino tienes que ir con conjunto. De todas maneras, ahora sí que se me oye, ¿verdad? Sí, Vale, no, que yo quería decir antes que yo creo que hay un problema de exceso de demagogia y de cortoplacismo, no solo en los políticos de España, también en la sociedad y en la sociedad y en general. Porque no se trata de un problema coyuntural, tenemos un problema coyuntural y el eterno problema estructural, que es lo que yo creo que apuntaba Kiko, ¿no? Que es un problema donde tenemos que pensar a 10, a 20, a 30 años vista, pero no solo cuando se planifica la Agenda 2030 del medio ambiente. Tendremos que pensar la Agenda 2030 también de las pensiones. ¿Cómo se van a pagar las pensiones? No están diciendo la verdad. Aquí 10, 20 o 30 años no se van a poder pagar las pensiones como las tenemos concebidas ahora porque es inviable con la gente que hay trabajando y con cada vez más personas mayores con con más años, ¿no? de vida por delante es inviable. Yo creo que aquí además ahora queda en evidencia, como también decías tú, Albert, la fragilidad de nuestra economía, pero porque tiene que ver con lo estructural, no con lo coyuntural. Y los políticos, y es problema también de toda la sociedad, solo piensan de aquí a las siguientes elecciones o a 2 elecciones vistas. No se piensa también en que esto hay que dejarlo preparado para el futuro. Y como esto nos ha hecho hace 30, ni 20 años, ni 10 años, lo vamos arrastrando y al final, pues, algo muy negativo va a pasar y no sé si servirá para darle la vuelta a esto, ¿no? mira, yo no sé si estoy en negativo últimamente, llevo una semana un poco raro, ¿no? Alguna vez he hablado conmigo del tema, pero date cuenta que si estamos en una tasa de paro juvenil del 41% y una tasa de paro no juvenil, ¿no? Del más del 20 y pico por ciento, y hay mucha gente que no cobra nada y no está saliendo a la calle la gente, nunca ha salido a la calle la gente. Entonces aquí ahí se demuestra que hay una economía sumergida, y hay una economía en B que sustenta a gran parte de la población. Yo muchas veces lo pensaba en el tema del confinamiento, ¿no? Hablando con Mamen, hablábamos muchas veces de esa persona que gana dinero, no, se sustenta de pequeños hurtos, o se sustenta de pequeñas triquiñuelas durante el confinamiento, cómo han sobrevivido, ¿no? Porque todo el mundo ha sobrevivido, no ha habido nadie que se ha ido de... la exclusión social sí que ha existido en algunos sectores, pero no ha habido una gran aglomeración de gente pidiendo después, ¿no? O sea, la subida de la pobreza después del confinamiento ha sido un 12 o un 15% y que no ha sido tan elevado como debería de ser. Si miramos los tantos por ciento de paro, los tantos por ciento de gente que no cobra y tal. Entonces, si el país funciona así es porque la gente que lo formamos somos así. Quiero decir, no tiramos todos del mismo carro, que lo decía Pérez, lo que decía muchas veces mucha gente. Ahora es el momento, ¿no? Y tirar todos de un carro, tirar todos del mismo carro y ir todos en la misma dirección. Y ese problema es lo que no existe. Ahora Pérez comentaba que es que la Republicana empieza la negociación con el PSOE por los presupuestos y descarta Ciudadanos. Tú no puedes hacer una política de hoy me junto con uno, mañana me junto con el otro, al día siguiente con el otro, porque no es estable. O sea, no estamos en una estabilidad. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Fico. Y medidas prácticas. Y yo creo que sí, el planteamiento de subida de impuestos a troque-moche no tiene mucho sentido. Al final, quien puede pagar menos impuestos los paga, quiero decir. Si tú tienes una empresa que se dedica sobre todo a un tema online y tienes la posibilidad de crear una sociedad en cualquier otra parte de Europa, porque existe libertad de empresa, y te va a pagar y vas a pagar menos impuestos creándola en Francia, creándola en Portugal, incluso, pues te vas a Portugal y creas la empresa Portugal. Eso es subida de capital y eso es subida de empresas. Y eso
no genera beneficios a España. Pero la mentalidad y el mensaje es que hay que estrangular y hay que dar más beneficencia. Entonces, al final la beneficencia genera más pobreza, porque no estimulas la generación de trabajo ni el emprendimiento. Tenemos un problema grave también, tú le has sentado el tiro en el Estado, pero yo centro el tiro en las autonomías. Es decir, ¿cuántas empresas públicas hay creadas? ¿Cuántas embajadas, entre comillas, tiene Cataluña por el mundo con sus funcionarios haciendo lo que tengan que hacer? Es decir, ¿cuánto gasto superfluo hay en la administración en general, no solamente en el Estado, sino en general en la administración, que se pierde, que se deriva y que podrían estar enfocados en sanidad y en educación? Porque esa es otra. Ha empezado el curso, sí que ha habido planes, sí que hay historias, pero estamos pendientes más, suplicando que no se cierre un colegio entero o un instituto entero, porque entonces sí que tenemos un problema que puede afectar a cientos de familias, que pensando en que tenemos medidas técnicas y medidas sanitarias eficientes para poder luchar contra eso. Entonces, bueno, estamos donde estamos y el presidente Sánchez pues ha ido de vacaciones en agosto. 20 días. Tú date cuenta, ahora ya un poco de humor, ¿vale? Un poquito de humor, porque si no, Fernando Simón se ha cortado el pelo. Este hombre sabe que va a estar 2 o 3 meses sin cortárselo. No puedo decir nada, pero eso hay que mirarlo, porque antes de la primera comparecencia, el confinamiento ya iba así, y yo no quiero decir nada, pero le está dando, ¿no? Imagen ya. Oye, ¿qué os parece la fusión CaixaBank Bankia? Bueno, fusión o absorción o regalo. Bueno, ahí tenemos 3 partes, ¿no? Que es la de que el Estado controla algo de Bankia, ¿no? Y ahí ya sí que se puede ir exigiendo, que yo creo que deben de apretar, pero al final no apretarán. Otra es que podemos pedir, ¿no? Que Valencia sea la capital de donde se asente este banco, este macrobanco, que podían volver otra vez a Bancaja, ¿no? Ya que la marca la tiene la Caixa y tal, podíamos volver a Bancaja. Y el otro, que me parece un poco raro, es que han exigido que el 30% sean mujeres en el Consejo de Dirección, cuando debería ser el 50%, ¿no? Y ahí creo que la de igualdad se la está votando. Y bueno, hablando del fondo, pues un giro más en esta economía global estatal que tenemos y un giro más en desarticular las cajas de ahorros y desarticular toda la parte económica, microeconómica que hay en las autonomías. Ahí estoy un poco en contra de esta fusión, pero ya sabemos que ya está hecha. O sea, si la anuncian es que ya está hecha. Bueno, supongo que habrá que estar atentos a las condiciones y a los mecanismos y a las decisiones económicas que van a tener la nueva entidad bancaria con respecto a los usuarios, porque normalmente quien paga ese tipo de cosas acaban siendo los propios clientes de los bancos. Tenemos que recordar, porque también se habló mucho del rescate bancario, del dinero que se prestó a Bankia y que no se ha devuelto, que se va a perder. Que los bancos, es decir, si sumamos una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis financiera, sí que tenemos ya una tormenta perfecta. El banco necesitamos, y no es que me apetezca, es que es lo que es. El banco tienen que estar saneados, porque claro, los bancos no tienen su dinero, tienen nuestro dinero y trabajan y hacen gestiones con nuestros dineros. Entonces, si un banco se declara en quiebra, no se declara quiebra en banco, se declara en quiebra las personas que tienen su dinero ahí metido. Que aunque haya un fondo de rescate y un fondo que asegure los ahorros de las personas, eso es una sacudida que además puede tener efecto dominó, porque normalmente el banco suele tener dinero de otros bancos bestial. Entonces, todo lo que sea fortalecer, aunque sea un sistema financiero, pues me alegrará. Lo único que tenemos que estar atentos a que las condiciones de los usuarios de Bankia, que eran mejores en algunos casos que los que tenían en la Caixa en cuanto a comisiones, pues no se tengan que ver afectadas en negativo, porque tampoco tenemos por qué los usuarios pues perder esos derechos y esas ventajas, ¿no? de estar en un banco y que luego se puedan perder por una fusión. Entonces, bueno, a ver si es verdad que la banca pues se moderniza y bueno y pueda atraer a más inversores. Es decir, uno de los, Luxemburgo, Suiza, además, tienen
una gran cantidad de riqueza porque el sector financiero y el sector bancario pues es potente y, bueno, y facilita las cosas. A ver si aquí también se facilitan. Bueno, Bueno, yo creo que es porque antes, son paraísos fiscales, ¿no? Más bien. Bueno, Por lo menos Suiza, ¿no? y otras cosas. bueno, Suiza está investigando a Juan Carlos I, por estos Suiza temas. Sí, bueno, es curioso, ¿no? Porque Suiza, después de ser un paraíso fiscal, después, pues si la aprietas un poco, investiga, ¿no? Pues vaya paraíso fiscal de mierda, ¿no? Una cuestión en esto que me parece seria es que si Bankia y la Caixa se unen, el tema de los trabajadores, porque claro, sobrará la mitad de trabajadores, porque en una misma oficina tendrán todo. Entonces aumentaremos más el paro y aumentaremos más trabajadores que son profesionales específicos, que no pueden ir, no es como una auxiliar normal y corriente, administrativo, por ejemplo, que pueden trabajar en cualquier empresa, sino que han estado años y años haciendo lo mismo y no van a tener salidas profesionales. O sea, eso también es Claro. importante y No, es a no. reciclar a estas personas. Cada vez que hay una fusión de bancos, y en España no hemos dejado de ver fusiones y absorciones desde la crisis del 2008, bueno, antes también, pero especialmente a partir de la crisis del 2008, al final ahí lo pagan principalmente los trabajadores de las entidades financieras, que lógicamente cuando se absorben se van cerrando oficinas, aparte de la competencia de la banca online, que hace que necesiten cada vez menos trabajadores físicamente, porque casi todo se puede hacer por internet. Y luego también, pues yo lamento que, bueno, pues como escribí el otro día, que al final los valencianos hayamos perdido todo el peso financiero, no queda más que Caixa Popular, Caixa Ontinyent y poco más, porque aunque parezca una tontería, pues siempre el tener un peso específico, un poder financiero cerca de casa es importante, como se vio. Lo que pasa es que se hizo un mal uso en Bancaja o la CAM, porque los partidos y los partidos políticos que componían los consejos pues derivaron mucho dinero a operaciones que luego resultaron no solo delictivas, sino también bueno, pues ruinosas, y acabaron hundiendo las cajas. Y el poder lo han recogido, especialmente las entidades catalanas, y eso deja a la Comunidad Valenciana, que aunque nos dejen una sede social, eso sería la pedrea, ¿no? No sirve de mucho si aquí al final no se toma ninguna decisión y tenemos que llamar a la puerta, tenemos que desplazarnos a Barcelona o a otra ciudad de Cataluña bueno, pues para pedir un préstamo en condiciones, para hacer inversiones, para ayudar a las empresas, para ayudar a las familias valencianas. Parece una tontería, pero es muy importante. Esto lo olvidamos porque como tenemos cero personalidad, los valencianos, o muy escasa, pues no parece importante, ¿no? A mí me lo parece, por lo menos. Bueno, compañeros, se nos ha acabado el tiempo. El lunes que viene a las 11, pues más birras de aquí. El miércoles también entrevistas de aquí. Bueno, a través del canal de YouTube del periódico de aquí, que vayan entrando y pueden ver pues otras entrevistas, ¿no?, del pasado, para que vean que estamos en septiembre y podríamos haber hecho este programa casi perfectamente en mayo o en junio, ¿no? Porque estamos en modo bucle total. Bueno. Venga, adiós.